Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En el presente tema vamos a abordar los conceptos de lo que es un segmento dirigido, que es un vector. También vamos a calcular la longitud o norma del vector, así como su dirección, tanto para vectores en el plano cartesiano, que se dice R2, o para vectores en el espacio tridimensional, que se dice R3. Bien, los vectores en R2 y en R3. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de un segmento dirigido que tiene como punto inicial el punto P de coordenadas 2,3 y su punto final Q de coordenadas 5,10. Y este segmento dirigido es equivalente a un vector. Y dicho vector va a tener las siguientes componentes. La primera componente la vamos a calcular restando la primer coordenada de Q menos la primer coordenada de P, es decir, Q1 menos P1, que nos daría 5 menos 2 igual a 3. La segunda componente restando la segunda coordenada de Q menos la segunda coordenada de P, es decir, 10 menos 3 igual a 100. Por lo tanto, nuestro vector va a ser de componentes B1, B2, es decir, 3,5. La gráfica en el plano cartesiano quedaría expresada así. Tenemos el segmento dirigido que va del punto P al punto Q y que es equivalente al vector de componentes 3,5. Hay que aclarar que estos son puntos. Los valores que se ven aquí se llaman coordenadas. En el caso del vector no son coordenadas, se llaman componentes. Para el siguiente caso vamos a presentar un ejemplo de un segmento dirigido en el espacio tridimensional. Punto P, 1, 3, menos 2 y las coordenadas de Q, 8, 7, 4. Y es equivalente al siguiente vector. Restamos las primeras componentes, 8 menos 1 nos da 7. Para la segunda componente del vector restamos el Q2 menos el P2, es decir, 7 menos 3 igual a 4. Y para la tercer componente restamos Q3 menos P3, es decir, 4 menos 2 va a ser 4 más 2 igual a 6. Por lo tanto, las componentes del vector, que es equivalente al segmento dirigido, son 7,4,6. La gráfica quedaría así en R3. Este es el segmento dirigido de P a Q y este es el vector cuyas componentes son 7,4,6. Vamos a revisar el concepto de lo que es la norma o magnitud del vector, así como su dirección. La magnitud de un vector en R2 es de la siguiente manera. Se pone entre un par de barras, el vector X, y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos componentes. En el caso de R3, de manera análoga, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las tres componentes. ¿Cómo calculamos la norma? Y para calcular la dirección, en el caso del vector en R2 es un ángulo. Dicho ángulo se calcula con la tangente inversa, llamada también arcotangente, de la segunda componente del vector entre la primera. En el caso de R3 son dos ángulos. Uno se calcula igual con la misma relación, arcotangente de x2 sobre x1. El ángulo pi con el arco coseno de x3 entre la norma del vector. Vamos a unos ejemplos. Vamos a calcular la longitud y dirección del vector de componentes 3, menos 4. Para calcular la norma, pues se eleva al cuadrado las componentes, 3 al cuadrado es 9, y menos 4 al cuadrado 16. La suma es 25 y raíz de 25 es 1. Siempre la norma es no negativa. En este caso es 5. Vamos a ver su dirección. Es arco tangente de x2 entre x1, que es menos 4 entre 3.
El arco tangente va a ser un ángulo negativo por el cociente negativo. En este caso hay que tener nosotros el cuidado de ver en qué cuadrante queda el vector, dado que el negativo, habrá que ver la gráfica del vector porque va a haber necesidad de buscar algún suplemento. En este caso hay que sumarle 180 porque el vector así lo requiere. En la gráfica les explicaré por qué hay que sumarle 180. Para calcular el segundo ángulo es el coseno inverso de x3 entre la norma, es decir, menos 5 entre raíz de 30, que nos da un ángulo obtuso de 155.91 grados. Vamos a ver la gráfica del vector, donde quedó. En el espacio se divide en 8 partes, se llaman octantes. Entonces, dados los signos que tiene este vector, estaríamos nosotros en el quinto octante. Por eso es que el ángulo θ es más de 90 grados, 116.57. Y el ángulo φ, que se mide en relación al eje vertical, que es el eje Z, también va a ser más de 90 grados, es decir, 155.91. Por eso el vector apunta hacia abajo. Cuando el ángulo φ es mayor a 90 grados, apunta hacia abajo. En este caso, el ángulo θ, como es mayor de 90 grados, se va a encontrar en el quinto octante. Las componentes ya dijimos que eran menos 1, 2 y menos 1. Es así como determinamos nosotros la longitud y dirección de un vector en el espacio tridimensional. También la dirección de un vector se determina por los ángulos formados con los tres ejes. A esto le llamamos los cosenos directores. Son los ángulos formados con el eje X, alfa, con el eje Y, beta, y con el eje Z, gamma. Por ejemplo, tenemos el vector U de componentes menos 4, 5 y 3. Su norma es raíz de 50. Si queremos calcular el alfa, es arco coseno de menos 4 entre raíz de 50. Nos da 124.45. Beta sería 5 entre raíz de 50. El coseno inverso es 45. Y el arco coseno de 3 sobre raíz de 50, 64.9 grados. La gráfica del vector queda así. Obsérvese los colores de los ángulos. El ángulo alfa está en color verde, el ángulo beta es el color naranja y el ángulo gamma, que va del eje Z al vector, es en color azul. La dirección en este caso de este vector la estamos determinando en función a sus tres ángulos con cada uno de los ejes. A esta forma de dirigir un vector le llamamos nosotros cosenos directores. Vamos a calcular ahora las componentes de un vector a partir de su norma y dirección. Si nos dan la dirección con dos vectores, cuando estamos en R2 es muy simple. Me dan un ángulo y me dan la norma. Entonces, para calcular la primera componente, la norma por el coseno del ángulo,
La segunda componente, la norma por el seno del ángulo. Cuando estamos en R3 tenemos dos ángulos y así calculamos sus tres componentes. La primera es x1 es igual a la norma por el coseno de teta, seno de phi. x2 es la norma del vector por el seno de teta, seno de phi. Y x3 la norma por el coseno de phi. Ejemplo, vamos a calcular las componentes del vector. En este caso, la norma va a ser 5 y el ángulo 60 grados. Entonces, el vector quedaría así, x1, 5 por el coseno de 60 grados, me da 5 medios. Y x2, 5 por el seno de 60 grados, me va a dar 5 medios de raíz de 3. Entonces, el vector quedaría así en el primer cuadrante. Ya aproximadamente, en el caso de la segunda componente, es 4.33 y la primera componente 2. Vamos a revisar ahora cómo calcular las componentes de un vector, en este caso en R3. La norma es 8 y el ángulo θ 60 grados y phi 45 grados. La primera componente es 8 por el coseno de 60 y por el seno de 45 me da 2 raíz de 2. La segunda componente 8 por el seno de 60 y por el seno de 45 2 raíz de 6. Y x3, 8 por el coseno de 45 grados es 4 por raíz de 2. Y este sería el vector considerando dos ángulos. El ángulo θ que se mide a partir del eje X y la sombra del vector que es la proyección ortogonal. Y el ángulo phi que se mide a partir del eje Z hacia el vector. En este caso usamos la dirección con el ángulo θ y el ángulo phi. Ahora vamos a calcular las componentes partiendo los cosenos directores. Yo tengo la norma de los tres ángulos, alfa, beta, gamma, entonces quedaría así las componentes. 4 por el coseno de 64,34 que me da raíz de 3. 4 por el coseno de beta, que es coseno de 60, que me va a dar 2. Y el x3, 4 por el coseno de 41,41, que me da 3. Y en este caso, el vector quedaría así, ¿verdad? En este caso está apuntando en el primer octante, porque sus tres componentes son positivas. Raíz de 3, 2, 3. Bien, es así como podemos calcular las componentes. Tenemos los cosenos directores.